Te envío un coche, Henry, susurró la voz. Una especie de taxi. Después de todo, tienes que llegar pronto al townhouse. La noche avanza. La voz emitió una de sus carcajadas sordas y guardó silencio. Los únicos ruidos eran el canto de los grillos y el rumor regular del coche en marcha. Se levantó torpemente y volvió al camino del seminario para echar una mirada al coche. No era de la policía. No llevaba luces en el techo y la forma no correspondía. La forma era antigua. Henry volvió a oír esa risita. O tal vez era solo el viento. Emergió de la sombra del seto, se arrastró bajo la cadena y volvió a incorporarse. Caminó hacia el coche, que existía en un mundo blanco y negro, como una instantánea Polaroid de claro de luna e impenetrables sombras. Henry era un desastre. Tenía la camisa negra de sangre y los vaqueros empapados hasta las rodillas. Su cara era una mancha blanca bajo el corte de pelo militar. Llegó a la intersección del camino y la acera y echó un vistazo al coche tratando de discernir qué era ese bulto tras el volante. Pero fue el coche lo que reconoció primero. Era el que su padre había jurado poseer algún día. Un Plymouth Fury 1958, rojo y blanco. Henry sabía, por haberlo oído decir a su padre muchas veces, que el motor era un V8 327 de 255 caballos de fuerza, capaz de alcanzar los 100 km por hora en solo 9 segundos. Voy a tener un coche como ese y cuando muera pueden enterrarme con él, había dicho Butch muchas veces. Claro que nunca tuvo el coche y el Estado se hizo cargo de su entierro después de que Henry fuera llevado al manicomio, delirando y aullando que veía monstruos. Si el que está dentro es él, no creo poder soportarlo, pensó Henry, apretando la navaja mientras se balanceaba para poder ver el bulto tras el volante. Entonces se abrió la puerta del pasajero. Se encendió la luz interior y el conductor se volvió a mirarlo. Era Belch Huggins. Su cara era una ruina colgante. Le faltaba un ojo y tenía un agujero de podredumbre en la mejilla reseca por donde se le veían los dientes ennegrecidos. Sobre la cabeza llevaba la gorra de béisbol que tenía puesta el día de su muerte. Estaba vuelta hacia atrás, con la visera cubierta de moho verde. «¡Belch!», exclamó Henry. El dolor le corrió hacia arriba desde el vientre, haciéndole gritar otra vez sin palabras. Los labios muertos de Belch se estiraron en una sonrisa abriéndose en pliegues grises, desangrados. Tendió una mano retorcida hacia la portezuela abierta a modo de invitación. Henry vaciló por un instante. Luego cruzó por delante del Fury, dándose tiempo para tocar el emblema en forma de V, tal como hacía siempre cuando el padre lo llevaba a Bangor, al salón de ventas. Cuando llegó al otro lado, una mancha gris lo abrumó en una suave ola. Tuvo que sujetarse de la portezuela para no perder el equilibrio. Allí permaneció, con la cabeza gacha, aspirando en breves jadeos. Por fin el mundo volvió, al menos en parte, y pudo dejarse caer en el asiento. El dolor volvió a retorcerle las entrañas. Otro poco de sangre le cayó en la mano. Parecía gelatina caliente. Echó la cabeza hacia atrás y apretó los dientes haciendo sobresalir los tendones de su cuello. El dolor empezó a ceder. La puerta se cerró sola. La luz interior se apagó. Henry vio que una de las manos putrefactas de Belch accionaba la palanca de cambios poniendo el coche en movimiento. Los nudillos blancos brillaban a través de la carne podrida de sus dedos. El Fury bajó por Kansas hacia Oak Mile Hill. «¿Cómo estás, Belch?», se oyó decir Henry. Era una estupidez, por supuesto. Belch no podía estar allí. Los muertos no conducen coches. Pero no se le ocurrió otra cosa. Belch no respondió. Su ojo único, hundido, estaba fijo en la carretera. Sus dientes relumbraban enfermizamente por el agujero de la mejilla. Henry notó que Belch olía bastante mal. En verdad, olía como un canasto de tomates blandos y acuosos. De pronto se abrió la guantera golpeando a Henry en las rodillas. A la luz del interior vio una botella Texas Driver medio llena. La sacó y bebió un buen trago. La bebida descendió como seda fresca y azotó su estómago como un estallido de lava. Henry se estremeció, gimiendo, pero luego se sintió un poco mejor
algo más conectado con el mundo. Gracias. Belch giró la cabeza hacia él. Sus tendones hacían ruido, como las puertas al girar sobre goznes herrumbrados. Lo miró por un momento, con su ojo único y muerto. Solo entonces notó Henry que le faltaba casi toda la nariz. Al parecer, algo se había ensañado con él. Un perro, tal vez. Quizá ratas. Los túneles por donde habían perseguido a los niñatos aquel día estaban llenos de ratas. Con la misma lentitud, la cabeza de Belch volvió a enfocar la carretera. Henry se alegró de eso. Belch lo había mirado de una manera que no llegaba a entender. Había algo en ese ojo hundido. Reproche, enfado. ¿Qué? Hay un chico muerto al volante de este coche. Henry se miró el brazo y vio que tenía la carne de gallina. Tomó apresuradamente otro trago de la botella, que cayó con más suavidad y esparció su calor con más amplitud. El Plymouth bajó por Up Mile Hill y giró en la rotonda, en sentido inverso a las manecillas del reloj. Solo que a esa hora de la noche no había tráfico, y todos los semáforos parpadeaban en amarillo, salpicando las calles vacías y los edificios con incesantes pulsaciones luminosas. El silencio era tal que Henry oyó el chasquido de los relés dentro de cada semáforo. ¿O era pura imaginación? Aquel día yo no quería dejarte allí, Belch, dijo. Es decir, por si lo pensaste. ¿Otra vez aquel alarido de tendones secos? Belch, mirándolo con ese ojo hundido y sus labios estirados con una sonrisa macabra, descubriendo las encías negras y agrisadas donde estaba brotando todo un jardín de musgo. ¿Qué clase de sonrisa es esa?, se preguntó Henry mientras el coche ronroneaba por Main Street, pasando junto al bar de Nan por un lado y al cine Aladdin por el otro. ¿Es una sonrisa de perdón? ¿De viejos amigos? ¿O es el tipo de sonrisa que dice: te la voy a dar, Henry, me vas a pagar el abandono en que nos dejaste a mí y a Vic? ¿Qué clase de sonrisa es? Tienes que comprender cómo eran las cosas, dijo Henry, y se interrumpió. ¿Cómo habían sido las cosas? Todo estaba confuso en su mente, como los fragmentos de rompecabezas que arrojaban sobre las mesas en esos malditos salones de recreo de Juniper Hill. ¿Cómo habían sido las cosas exactamente? Ellos habían seguido al gordo y a la putilla hasta Kansas. Esperaron entre los matorrales mientras ellos trepaban hasta lo alto. Si hubiesen desaparecido de la vista, él, Victor y Belch habrían abandonado el escondite para ir tras ellos. 2 eran mejor que nada y el resto llegaría a su debido tiempo. Pero ellos no desaparecieron. Se recostaron contra la cerca, conversando mientras vigilaban la calle. De vez en cuando echaban un vistazo al terraplén, pero Henry mantenía a sus muchachos fuera de la vista. Recordó que el cielo se había encapotado. Las nubes llegaban desde el este. El aire se estaba espesando. Esa tarde llovería. Y después... ¿qué pasó? Que una mano huesuda, callosa, le ciñó el brazo. Henry dejó escapar un grito. Se había estado dejando llevar otra vez hacia esos algodones grises, pero el horrible contacto de Belch y la daga de dolor en su estómago, provocada por un grito, le hicieron reaccionar. Miró a su lado. La cara de Belch estaba a menos de 5 centímetros de la suya. Aspiró hondo e inmediatamente se arrepintió de haberlo hecho. El viejo Belch estaba pasando. Por cierto. Henry volvió a pensar en tomates que se pudrían silenciosamente en un cobertizo. Se le revolvió el estómago. De pronto recordó el fin. El de Belch y Vic, por lo menos. Algo había salido de la oscuridad, cuando estaban en una excavación que tenía una reja arriba, preguntándose por dónde continuar. Eso. Henry no había podido decir qué era, hasta que Victor gritó: ¡Frankenstein! ¡Es Frankenstein! Y así era. Allí estaba el monstruo Frankenstein, con tornillos en el cuello y una profunda cicatriz suturada a lo ancho de la frente, caminando con zapatos que parecían cubos. ¡Frankenstein!, gritaba Vic. ¡Fran! Y en ese momento, su cabeza desapareció. La cabeza de Vic voló por aquella excavación hasta golpear la piedra del otro lado, con un golpe seco. Los ojos amarillos y acuosos del monstruo se habían fijado en Henry, que quedó petrificado. Se le aflojó la vejiga y sintió que un líquido caliente le corría por las piernas. El monstruo avanzó hacia él, y Belch
Belch había... Mira, ya sé que salí corriendo, dijo Henry. Hice mal, pero... Belch se limitaba a mirarlo. Lo siento, susurró Henry, para expresar que él también había sufrido lo suyo. Sonaba flojo. Era como decir, sí, ya sé que a ti te mataron, Belch, pero yo me clavé una espina bajo la uña. Es que había sido espantoso. De veras, vagar en ese mundo de hedionda oscuridad por horas enteras. Recordó que, al final, había empezado a gritar. En cierto momento se había caído, una caída larga, vertiginosa, en la que tuvo tiempo de pensar. Dentro de un minuto habré muerto y esto se habrá acabado. Pero de pronto estuvo en una corriente de agua rápida. Bajo el canal, probablemente. Había salido a la luz del sol, ya escasa y avanzando con trabajo hasta la orilla, para salir del Kentucky a menos de 50 metros del sitio donde se ahogaría Adrian Mellon, 26 años después. Resbaló, cayó, se golpeó la cabeza y quedó desmayado. Al despertar ya había oscurecido. De algún modo se las ingenió para encontrar el camino hasta la carretera 2, donde hizo autostop para volver a su casa. Y allí lo había estado esperando la policía. Pero esos eran otros tiempos y esto era el presente. Belch se había puesto delante del Frankenstein, que le arrancó el lado izquierdo de la cara hasta el cráneo. Hasta allí había visto a Henry, antes de huir. Pero allí estaba Belch, en ese momento, y le señalaba algo. Estaban tendidos frente al Hotel Townhouse y de pronto Henry lo comprendió. El Townhouse era el único hotel de verdad que quedaba en Derry. En 1958 estaba también el Eastern Star al final del Exchange Street y el Descanso del Viajero en Thorold Street. Ambos habían desaparecido en la renovación urbana. Henry estaba bien enterado de eso porque leía el Derry News todos los días en Juniper Hill. Solo quedaban el Townhouse y unos cuantos moteles junto a la interestatal. Allí deben estar ellos, se dijo, justo allí, los que quedan, durmiendo, soñando con ciruelas confitadas, o con cloacas tal vez, y yo me voy a encargar de ellos, uno por uno. Tomó otra vez la botella del Texas Drive y ahogó un resoplido. Sentía que la sangre volvía a caerle en el regazo y que el asiento estaba pegajoso debajo de él. Pero el alcohol mejoró las cosas. Con el alcohol parecía que no importaba. Le habría sentado bien un buen whisky, pero mejor esa porquería que nada. Mira, dijo a Belch, discúlpame por haber huido. No sé qué me pasó. Por favor, no te enfades. Belch habló por primera y última vez, pero su voz no era la suya. La voz que surgió de su boca podrida era grave y poderosa. Daba terror. Henry gimió al oírla. Era la voz de la luna, la voz del payaso, la voz que había oído en sus sueños de desagües y cloacas donde el agua corría y corría. «Cállate y mátalos», dijo la voz. «Claro», gimió Henry. «Si es lo que quiero hacer, no hay problema». Dejó la botella en la guantera. Su cuello emitió un repiqueteo como si tuviera dientes y entonces Henry vio un papel en el sitio de la botella. Lo sacó y lo desplegó dejando huellas sanguinolentas en los bordes. En la parte superior se veía este logotipo en intenso color escarlata. «Hola, soy Pennywise». Debajo de eso, escrito en letras de imprenta: Bill Denbrough, 311. Ben Hanscom, 404. Eddie Casbrake, 609. Beverly Marsh, 518. Richie Tossier, 217. Los números de sus habitaciones. Eso era muy útil. Ahorraba tiempo. Gracias, pero Belch había desaparecido. El asiento del conductor estaba vacío. Solo quedaba la gorra de béisbol con incrustaciones de musgo en la visera y una materia viscosa en el pomo de la palanca de cambios. Henry miró fijo, con el corazón latiéndole dolorosamente en la garganta, y creyó oír algo que se movía en el asiento trasero. Bajó a toda prisa y estuvo a punto de caer al suelo. Al retirarse, cuidó de pasar bien lejos del Fury. Le costaba caminar. Cada paso le tiraba del vientre. Pero llegó a la acera y allí se quedó contemplando ese edificio de 8 pisos que, junto con la biblioteca, el Aladdin y el seminario, era uno de los pocos que recordaba con claridad. Casi todas las luces de los pisos superiores estaban apagadas, pero los globos de vidrio
escarchado que flanqueaban la entrada principal lanzaban un suave fulgor en la oscuridad, rodeados de un halo de humedad por la niebla baja. Henry avanzó trabajosamente entre ellos, abriendo una de las puertas con un golpe de hombro. En el vestíbulo reinaba el silencio de la madrugada. Cubría el suelo una alfombra turca, ya descolorida. El cielo raso era un inmenso mural ejecutado en paneles rectangulares que mostraba escenas de los tiempos de los pioneros. Había sofás muy mullidos, sillones y una gran estufa de leña apagada y silenciosa, con un tronco de abedul sobre la parrilla. Era un tronco de verdad. Allí no había gas porque la chimenea del townhouse no era solo un detalle del decorado. Asomaban plantas de los tiestos planos. Las puertas dobles de vidrio que daban al bar y el restaurante estaban cerradas. En algún despacho había un televisor encendido con el volumen bajo. Avanzó a pasos torpes por el vestíbulo. Tenía sangre en los pantalones y en la camisa, sangre acumulada en los pliegues de sus manos, sangre en las mejillas y en la frente, como pintura de guerra. Los ojos parecían a punto de saltar de sus órbitas. Cualquiera que lo hubiese visto habría huido a toda carrera entre gritos de espanto. Pero no había nadie. Las puertas del ascensor se abrieron en cuanto él pulsó el botón subir. Miró el papel que tenía en la mano y los botones del tablero. Tras un momento de deliberación, oprimió el 6 y las puertas se cerraron. Hubo un leve zumbido de maquinaria y el aparato empezó a subir. Será mejor que empiece por arriba y vaya bajando. Se apoyó contra la pared posterior con los ojos entrecerrados. El zumbido del ascensor lo tranquilizaba, como el zumbido de la maquinaria en las estaciones de bombeo. Ese día no dejaba de acudirle a la memoria. Todo parecía casi predeterminado, como si todos ellos se limitaran a representar sus papeles. Vic y el viejo Belch habían actuado. Bueno, casi como si estuviesen drogados. Recordó... El ascensor se detuvo con una sacudida que provocó nuevas oleadas de dolor en su estómago. Las puertas se abrieron. Henry salió al pasillo silencioso. Allí había más plantas colgantes, de frondas largas. No quiso tocar ninguna de las hojas verdes, chorreantes. Le recordaban demasiado a las cosas que había visto colgar allá abajo, en la oscuridad. Volvió a mirar el papel. Catsbray estaba en el 609. Henry echó a andar en esa dirección, deslizando una mano por la pared para apoyarse con lo que fue, dejando un rastro de sangre en el empapelado. Pero se apartaba cada vez que llegaba a una de esas plantas. No quería contacto alguno con esas. Su respiración era ronca y seca. Allí estaba. Henry sacó la navaja de su bolsillo, se humedeció los labios con la lengua y llamó a la puerta. Nada. Volvió a llamar con más fuerza. ¿Quién es? Soñoliento. Mejor. Estaría en pijama, despierto solo a medias, y cuando abriera la puerta, Henry le clavaría la navaja en la base del cuello, en ese hueco vulnerable que hay debajo de la nuez de Adán. «El botones, señor», dijo Henry. «Traigo un mensaje de su mujer». ¿Estaría casado ese Catsbray? A lo mejor había dicho una estupidez. Esperó fríamente alerta. Por fin oyó pasos. Un arrastrar de zapatillas. ¿De Mayra? Parecía alarmado. Mejor, más alarmado estaría dentro de unos segundos. «Creo que sí, señor. No tiene ningún nombre, solo dice que es su esposa». Hubo una pausa. Luego un repiqueteo metálico, mientras Catsbray quitaba la cadena. Sonriente, Henry pulsó el botón de la navaja. Clic. La puso contra su mejilla, listo para actuar. Oyó que giraba el cerrojo. Un momento después, hundiría la hoja en la garganta de ese pequeño imbécil. Esperó. Abrió la puerta a un monstruo salido de una historia de terror. Delante de él tenía una aparición cubierta de sangre que solo podía ser Henry Bowers. Parecía un cadáver vuelto de la tumba. Su cara era una helada máscara de brujo que representaba el odio y el asesinato. Tenía la mano derecha a la altura de la mejilla. Aún mientras Eddie abría mucho los ojos y comenzaba a aspirar aterrorizado, la mano se disparó hacia adelante haciendo centellear la hoja como si fuera de seda. Sin pensar, no había tiempo, si se hubiese detenido a pensar habría muerto, Eddie dio un empujón a la puerta para cerrarla.
El canto de la hoja dio contra el antebrazo de Henry, desviando la trayectoria de la navaja que quedó a 2 centímetros del cuello de Eddie. Se oyó un crujido, el del brazo de Henry, apretado contra el marco. El hombre soltó un grito apagado y abrió la mano. La navaja cayó ruidosamente al suelo. Eddie le dio una patada arrojándola bajo el televisor. Henry aplicó todo su peso contra la puerta. Pesaba unos 45 kilos más que Eddie, que se vio empujado hacia atrás como un muñeco hasta que sus rodillas chocaron contra la cama y cayó en ella. Henry entró en la habitación y echó el cerrojo, mientras su víctima se incorporaba con los ojos muy abiertos. La garganta ya empezaba a silbarle. «Bueno, marica», dijo Henry. Sus ojos bajaron momentáneamente al suelo buscando la navaja. No la vio. Eddie buscó a tientas en la mesita de noche y encontró una de las 2 botellas de agua Perrier que había pedido antes. Era la que estaba llena. Había bebido el contenido de la otra antes de ir a la biblioteca porque tenía los nervios destrozados y una fuerte acidez estomacal. El agua Perrier estaba muy buena para la digestión. Era muy buena para la digestión. Cuando Henry, olvidándose de la navaja, echó a andar hacia él, Eddie cogió por el cuello la botella y la estrelló contra el borde de la mesita. El agua mineral siseó en la superficie empapando los botes de píldoras que allí había. Henry tenía la camisa y los pantalones pesados de sangre. Su mano derecha pendía en un ángulo extraño. «Grandísimo marica», dijo. «Ya te enseñaré yo a tirar piedras». Se abalanzó sobre la cama y trató de agarrar a Eddie, que apenas comprendía lo que estaba ocurriendo. Solo habían pasado 40 segundos desde que había abierto la puerta. Alzó la mano con el cuello de botella rota. El vidrio desgarró la mejilla derecha de Henry y le perforó el ojo. El enajenado soltó un grito fónico y se tambaleó hacia atrás. Un ojo pendía de la cuenca, dejando escapar un fluido blanco amarillento. Su mejilla sangraba como una fuente. El grito de Eddie sonó más potente. Se levantó de la cama y fue hacia Henry, que quizá para ayudarlo, no estaba seguro, pero el herido volvió a arrojarse contra él. Eddie blandió la botella rota como si fuera una espada de esgrima. Esa vez las puntas de vidrio verde penetraron profundamente en la mano izquierda de Henry. Sangró profusamente y emitió un sonido denso, ronco, casi como si se despejara la garganta. Luego arremetió contra Eddie, que cayó hacia atrás y se golpeó contra el escritorio. Su brazo izquierdo quedó a su espalda y recibió todo el peso de la caída. El dolor fue como una llamarada súbita, mareante. Sintió que el hueso cedía a la altura de su vieja fractura y tuvo que apretar los dientes para contener un alarido. Una sombra bloqueó la luz. Henry Bowers estaba de pie ante él, balanceándose atrás y adelante. Le fallaron las rodillas. Su mano izquierda goteaba sangre sobre la bata de Eddie. Este, al ver que las rodillas de Bowers flaqueaban del todo, sujetó contra su cuerpo el cuello de botella con las puntitas hacia arriba y la tapa contra su esternón. Henry cayó como un árbol, ensartándose en el vidrio. Eddie sintió que se le rompía en la mano. Un nuevo relámpago de dolor le estremeció el brazo izquierdo, todavía torcido bajo el cuerpo. Sangre caliente cayó sobre él en una cascada. Tanto podía ser de Henry como la suya propia. Bowers se retorcía y sus zapatos marcaron un ritmo casi sincopado en la alfombra. Eddie percibió su aliento hediondo. Lo vio ponerse rígido y rodar sobre sí con la botella grotescamente enterrada en su parte media, la tapa hacia el techo, como si hubiera brotado allí. «¡Ah!», dijo Henry. Nada más. Clavó la vista en el techo. Eddie pensó que había muerto. Luchando contra las oleadas de vértigo que trataban de cubrirlo y mantenerlo en el suelo, se incorporó sobre las rodillas y logró ponerse de pie. Se renovó el dolor de su brazo roto, que se balanceaba delante del cuerpo, y eso le despejó un poco la cabeza. Sibilante, luchando por respirar, avanzó hacia la mesita de noche. Recogió su inhalador, que estaba en un charco de agua. Se lo llevó a la boca y apretó el gatillo. Después miró el cadáver tendido en la alfombra. ¿Era posible que ese fuera Henry? Lo era, sin duda, envejecido, con más gris que negro en el pelo cortado a lo militar, ya gordo, pálido y fofo. Pero era Henry, y estaba muerto. Por fin. Henry. ¡Ah!, dijo Henry repentinamente y se incorporó.
Sus manos lanzaron zarpazos como buscando asideros que solo él podía ver. El ojo vaciado goteaba. El párpado inferior sobresalía sobre la mejilla. Miró en torno, vio a Eddie acurrucado contra la pared y trató de levantarse. Abrió la boca y despidió un vómito de sangre. Luego volvió a caer. Con el corazón a toda marcha, Eddie manoteó el teléfono y no logró sino arrojarlo a la cama. Lo recogió precipitadamente en su sitio y marcó el 0. El teléfono sonó una y otra vez. «Vamos», pensó Eddie. «¿Qué están haciendo? ¿Rascándose? Vamos, por favor, contesten ese maldito teléfono». Sonaba y sonaba. Eddie no apartaba la vista de Henry, temiendo que se levantara de cualquier momento. «¡Cuánta sangre! ¡Por Dios! ¡Cuánta sangre!». «¿Recepción?», dijo una voz soñolienta y resentida. «Llame a la habitación del señor Denbrough», pidió Eddie. «Es urgente». Con el otro oído estaba atento a las habitaciones contiguas. ¿Habrían hecho mucho ruido? ¿Y si alguien llamaba a la puerta para preguntar si tenía problemas? «¿Está seguro de que quiere llamar a esta hora?», preguntó el empleado. «Son las 3:10 de la madrugada». «¡Sí, quiero llamar!», respondió Eddie casi a gritos. La mano que sostenía el auricular temblaba convulsivamente. En el otro brazo sentía un nido de avispas. ¿Henry se había movido otra vez? No, seguro que no. «De acuerdo», dijo el empleado. «Tranquilo, amigo». Se oyó un chasquido. Luego, el áspero zumbar de un teléfono interno. «Vamos, Bill, vamos, a ti». De repente, se le ocurrió un pensamiento horriblemente posible. ¿Y si Henry había visitado antes a Bill? ¿O a Richie? ¿A Ben? ¿A Bev? ¿Y si Henry había hecho una visita a la biblioteca? Tenía que haber estado antes en otra parte. Si alguien hubiera ablandado a Henry, habría sido Eddie quien yaciera muerto en el suelo con una navaja enterrada en el pecho. ¿Y si Henry había visitado primero a los otros, sorprendiéndolos medio dormidos como a él? ¿Y si todos estaban muertos? Esa idea era tan horrible que Eddie tuvo ganas de aullar. «Por favor, Bill», susurró. «Por favor, contesta». Alguien contestó. La voz de Bill dijo: «Hola». «Bill», dijo Eddie casi balbuceando. «Bill, gracias a Dios». «¿Eddie?». La voz de Bill se tornó débil. Hablaba con otra persona. Le estaba diciendo quién llamaba. ¿Qué pasa, Eddie?» «Henry Bowers». Eddie volvió a mirar el cadáver. ¿Había cambiado de posición? Esa vez no le fue tan fácil convencerse de que seguía igual. «Estuvo aquí y lo he matado, Bill. Tenía una navaja, creo...». Bajó la voz. «Creo que es la misma navaja de aquel día. El día en que bajamos a las cloacas, ¿recuerdas?». «Lo recuerdo», dijo Bill, lúgubre.